Sí, Entonces, profe. ahí entonces, primeramente saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. La clase de hoy, entonces vamos a ver la parte de conservación del momento o el momento lineal, ¿verdad? Y lo que sería colisiones y centros de masa. Entonces, esa es un poco la idea que tenía para la clase de hoy. Entonces, vamos acá. Ahí como ya varios me dijeron que no habían podido ver el material ni haber visto algunas cosas, entonces voy a hacerles como un resumen un poco rápido de las cosas, ahí para que lo tengan. Ok. Entonces, estos temas que vamos a ver se encuentran en la presentación número 7, que es la parte que dice colisiones, y se encuentran en la presentación número 8, que dice sistemas de partícula y dinámica de rotación. Entonces, el primer tema es la parte de centros de masa y la parte de colisiones es lo que vamos a trabajar. Ahí para que cualquier cosa tengan donde observar un poco las cosas. Bueno, este en sí eh, este capítulo en sí, la parte principal es la de colisiones, pero esto no empieza ahí, sino que vamos a empezar con el momento lineal. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos visto o ya lo habíamos definido cuando estábamos viendo la segunda ley de Newton, momento lineal? ¿O no? Compañeros, compañeras. Vale, profe, es que me acabo de conectar. ¿Cuál era la pregunta? Ajá. Que si se acuerdan del momento lineal, que ya lo habíamos visto cuando vimos la segunda ley de Newton. Ah, em, sí me acuerdo más o menos el enunciado. Sí. Ok. Creo que era un vector y era la cantidad de movimiento de un objeto, ¿no? Correcto. Y, y sí, Sí, entonces. me acuerdo. Ok, excelente. Si le hablan entonces de momentum, momento o cantidad de movimiento, ¿verdad? Momento con O. Ay, no sé por qué estaba, desde ayer está un poquillo pegada la computadora. Entonces, momento, bueno, ahí es una O. Entonces, le están hablando exactamente de lo mismo. ¿Ok? Y el momento se va a definir como la masa por la velocidad de una partícula o varias partículas. Entonces, si yo tengo 5 partículas, digamos partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 3, partícula 4 y partícula 5. Todos van a tener una diferente velocidad y todas van a tener diferentes masas. Entonces vamos a trabajar sistemas con varias partículas. Entonces este tiene su propia velocidad. Ok, este tiene otra velocidad diferente. Y así sucesivamente.
¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Cuando yo sumo todas las diferentes velocidades o cuando yo quiero encontrar el momento del sistema, lo que voy a hacer es agarrar cada una de esas masas y cada una de esas velocidades como vector y las voy a sumar. Entonces, el momento como tal es un vector y por lo tanto hay que trabajarlo como tal. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Como cada uno tiene su propia velocidad y su propia masa, nosotros vamos a ver el sistema como un todo. Entonces, habíamos definido que la suma de todas las fuerzas es igual al cambio de momento con respecto al tiempo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y esto, al final llegábamos que era igual a masa por aceleración, porque para los sistemas que trabajamos en el curso, la masa es constante. Entonces, no lo estamos diferenciando entre sí. Ahora, ok. Ahora, si yo agarro esto de acá, esta ecuación, yo puedo llegar a dos análisis. Primero, puede ser que la suma de fuerzas externas, si la suma de fuerzas externas es igual a 0, si la suma de fuerzas es igual a 0, ¿ok? Entonces yo voy a lograr decir lo siguiente. Para que una derivada me dé 0, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder para que una derivada me dé 0? Según lo que vieron en cálculo. Para empezar a introducir esos conceptos acá. Los conceptos matemáticos. Compañeros, compañeras. ¿La derivada de quién me va a dar 0? De cualquier constante. De cualquier constante. O sea, una constante sería un valor que no cambia en el tiempo. Entonces eso va a implicar que el momento como tal es constante. Entonces, constante significa que el momento final va a ser igual al momento ay, ay, computadora, ya necesita la semana de descanso esta compu. Entonces, el momento final es igual al momento inicial. Eso es lo que implica que la suma de fuerzas sea igual a 0. ¿Qué significa? Que si tengo dos partículas o más de mi sistema que chocan y alteran sus velocidades o alteran sus masas, al final de cuentas, el momento cuando lo calcula al inicio debe ser igual al momento cuando lo calcula al final, ¿cierto? Compañeros, compañeras.
¿Me siguen? Sí, profe. Ok, y eso es entonces lo que llamamos o el tema, ese es el tema de colisiones como tal. ¿Ok? Y de ahí nos vamos a desprender y vamos a sacar 3 tipos de colisiones. Las colisiones yo las puedo separar en 3 tipos diferentes. Las que son elásticas, las que son inelásticas y las que son totalmente inelásticas. ¿Ok? Las elásticas, bueno, para los 3 tipos, esto siempre se va a cumplir. Pero para las elásticas, además, se va a cumplir que la energía cinética se mantiene en el tiempo. O sea, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial. Ahí, entonces, son las que cumplen con esa condición, son las que yo voy a llamar que es una colisión elástica. Colisión inelástica son, entonces, las que la energía cinética no se conserva. O sea, son diferentes la inicial de la final. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y la totalmente inelástica, ¿cuál se imaginan? ¿Qué se imaginan ustedes? Que se pierde toda la energía cinética. Bueno, se transforma en otro tipo de energía la cinética. No. Pasaría a ser cero. Sería un choque plástico, ¿no? Mm, tampoco. ¿Cómo? Choque plástico. ¿A qué se refiere con choque plástico? O sea, un choque perfectamente inelástico sería un choque plástico porque ninguno conserva la energía cinética. No, eso no es lo que pasa. Pasan muchos ejemplos, pero no es la forma para definir que son totalmente inelásticas. La Profe, energía, dicen el que se ya queda esto es pegado. bateo. Sí. ¿Qué decía Sebastián? Dicen el que se quedan pegados. Excelente. La totalmente inelástica, vea que es inelástica, o sea, la energía cinética no se conserva, pero lo que pasa es que las velocidades finales de todas las partículas son las mismas. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que nosotros logramos identificar o vamos a decir que existen esos 3 tipos de colisiones. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, entonces olvídense de la idea de que pierden toda la energía cinética. Perder toda la energía cinética implica que se van a quedar quietos. Y eso no es cierto. ¿Ok? Entonces, ese sería un poco este tema de colisiones. Ahora, se puede dar otro caso también. Que una o más partículas, la suma de fuerzas no sea cero. Entonces, ahí yo voy a tener, por lo tanto, que la fuerza total por un tiempo determinado, ¿ok? La suma de todas las fuerzas en un tiempo determinado, esto va a ser igual al cambio del momento. O sea, cambio del momento va a implicar momento final
menos momento inicial. Esto va a suceder entonces cuando hay fuerzas externas al sistema. ¿Ok? Si hay fuerzas dentro del sistema, siempre van a haber. Pero como las fuerzas siempre se aplican en pares y por tercera ley de Newton son, digamos, si yo tengo una pelotita acá y esta pelota choca contra otra que tengo acá, ¿verdad? En el momento en que chocan, las dos están produciendo fuerzas. Pero las fuerzas entre ellas, ¿verdad? Total del sistema serían iguales, pero en sentido contrario. Tercera ley de Newton. Por lo tanto, la suma de fuerzas del sistema seguiría siendo cero. Si yo tengo fuerzas externas, por ejemplo, cuando le doy una patada a un balón o cuando estrello algo contra una pared o lo que sea, ahí estoy teniendo fuerzas externas. Por lo tanto, esta suma de todas las fuerzas en un tiempo determinado, esto se conoce con el nombre de impulso. O ímpetu, ¿verdad? Impulso o ímpetu. Cualquiera de esos dos, sería el, ¿cómo es que se llama? Impulso o ímpetu se daría cuando tengo fuerzas externas, no cuando son entre el mismo sistema. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Esta teoría está clara o hay dudas? Entonces, ven, aquí yo les estoy hablando un poco del impulso o el ímpetu. Y aquí llego entonces que el impulso es igual al cambio en el momento del sistema. ¿Ok? Aquí les hablo un poco de las colisiones. Esto significa que la energía cinética inicial sea igual a la final. Pero acá hay algo que pueden hacer. Como el 1/2 es parte de todos, ¿verdad? La energía cinética tiene esa constante, entonces yo la puedo sacar a factor común. Entonces yo puedo decir que masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, es igual a masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Todo elevado al cuadrado, todas las velocidades elevadas al cuadrado. Y la conservación del momento sería esta. Y eso ocurre en colisiones elásticas. Colisiones inelásticas, yo pierdo una cierta cantidad de energía y esa cantidad de energía, las dos fuentes principales para perder esa energía es por calor y la otra es por sonido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes están jugando, no sé, cuando ustedes están jugando boliche? Que ahí hay una colisión entre pinos y la bola. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Será una Pues colisión? suenan así, Suenan. del estruendo así. Ok, entonces ese sonido es parte de la energía. Por lo tanto, esas colisiones por lo general son inelásticas. ¿Ok? En un juego de pool o de billar,
Cuando chocan dos bolas, ¿qué va a pasar ahí? ¿Colisiones elásticas o inelásticas? ¿O totalmente inelásticas? Compañeros, compañeras, Inelásticas, profe. inelásticas. Excelente. ¿Por qué inelásticas? Por el sonido. Por el sonido que se está produciendo. Entonces esas colisiones son inelásticas. ¿Mm? En los ejercicios a veces decimos que, bueno, se puede perder muy poca energía, entonces con esa pérdida pequeña de energía, entonces se pueden considerar casi colisiones, casi colisiones elásticas. Acá este es un ejemplo. ¿Logran verlo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, ¿han visto este video antes? Sí, creo que sí. ¿Creen que sí? Ok. Yo no, profe. Usted no. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué es lo que sucede acá. Acá tenemos un rifle. ¿Y qué tiene el rifle? Siempre, bueno, casi siempre en su interior. Tenemos el rifle y una bala. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Acá adentro lo que ocurre es una explosión química. Bueno, una explosión que es debido a la pólvora que está ahí al ser golpeada. Entonces, en el momento en que la pólvora explota, la bala va a salir sumamente rápido con una velocidad hacia el frente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Qué va a pasar con la pistola entonces? Primero, ¿cuál es el momento inicial del sistema? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es el momento inicial del sistema? 0. 0, porque es la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, más la masa de la pistola por la velocidad inicial de la pistola. Entonces, ¿cuál debe ser el momento final? ¿Cuál sería ese momento final? Debería de ser 0. Entonces, es la masa de la bala por la velocidad de la bala que va hacia la derecha. Entonces, este momento sería positivo, ¿verdad? Momento final en X menos masa del arma por la velocidad del arma. Y eso me debe dar igual a 0. En otras palabras, el momento que adquiere la bala va a ser igual al momento que adquiere la pistola. Nada más que en sentidos contrarios. Entonces, en el momento en que ella dispare, ¿qué va a pasar con el arma? Básicamente va a golpear su hombro y ese fenómeno en la parte de armas se conoce con el nombre de culetazo. ¿Ok? Porque la culeta del arma
es echada hacia atrás. Entonces va a sentir como si fuera, como si un bate de béisbol la golpeara justo en el hombro. Entonces, vean un poco qué es lo que sucede en el momento en que se dispara. Ahí dispara. ¿Ok? Entonces, ahí lo que sucedió fue que el momento se tuvo que conservar. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Y esta conservación del momento, bueno, este tipo de colisión, ¿cuál dirían ustedes que es? ¿Colisión elástica, colisión inelástica o colisión totalmente inelástica? ¿Cómo lo categorizan ustedes? Totalmente inelástica. Totalmente inelástica. ¿Por qué? Sería elástico, ¿no? Porque la energía se conserva. La energía se conserva. Si yo saco la energía final sería un medio de la masa. Bueno, quitémoslo en un medio. Bueno, no. Un medio de la masa no es energía, sino es la energía cinética, la que nosotros estamos analizando. La energía potencial no me interesa. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la bala más un medio de la masa del arma por la velocidad del arma al cuadrado. Así es la energía cinética. ¿Qué va a pasar antes de la colisión? Al inicio, ¿cuál es la velocidad del arma y la velocidad de la bala? Exacto, son cero en ambas. Entonces la energía cinética inicial es cero. Y la final es cero. Vean que está al cuadrado, entonces ese menos se me va. Entonces esto es diferente de cero. Por lo tanto, las energías cinéticas son diferentes en el arma. Antes y después de el disparo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya como son diferentes las energías cinéticas, descartamos que sea elástica. Entonces, ¿es inelástica o es totalmente inelástica? El compañero decía que era totalmente inelástica. ¿Puntos a favor o en contra de que sea totalmente inelástica? Compañeros, compañeras. Profe, yo voto porque es inelástica. Inelástica nada más. ¿Y el resto? ¿Por qué vota por eso? Es que quedan unidos entre sí, entonces creo que sería completamente inelástica, ¿no? Quedan unidos después del choque.
Bueno, quedan así No, como en la no tienen imagen. como, pero no tienen como una fuerza, o sea, esta es la primera parte del choque, pero después va a haber como un momento donde se van a intentar separar ya como, no sé, por la fuerza de rebote, es llamarlo, no sé, batiendo. No, en realidad es completamente inelástica, pero al revés. ¿Por qué al revés? Ok, me dejó visto, profe, ¿por qué es? Ok, porque al inicio estaban juntos. Y la completamente inelástica nos dice que las velocidades finales son iguales. En este caso, los que son iguales son las velocidades iniciales. ¿Ya entienden por qué les digo completamente inelástica al revés? Compañeros, compañeras. Profe, honestamente yo no entendí eso, lo de las velocidades iniciales iguales. Sí, ya que igual que la compañera, o sea, ¿Cómo está la bala y la pistola? No están juntos al inicio. Sí. ¿Y cuáles son los completamente inelásticos? Los que quedan juntos al final. Por eso es por lo que les digo que completamente inelástico, pero al revés. En lugar de estar al final juntos, estaban al inicio juntos. Ah, ok, ok, ya entendí, sí. Sí, 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 profe. Ya. y ahora sí le entendieron el punto. Entonces, eso es como para que lo tengan ahí en cuenta. So, el coeficiente de restitución no lo vamos a ver. Ok. Bueno, este ya lo hicimos, que fue cuando pusimos las ecuaciones, nada más es despejar la velocidad final del rifle. Ok, despejarlo de esa ecuación. Entonces, si quieren, ahorita hacemos algunos ejercicios al respecto. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Como para que, como para que los tengan ahí. Y les parece si vamos y les hablo un poquito de sistemas de ecuación, de centros de masa, como para tener ya la teoría y nos dedicamos ya después a hacer ejercicios. ¿Les parece esa propuesta? Sí, Está bien, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, antes de ir al receso, vamos a ver un poquito lo que son los centros de masa. ¿Qué sucede si yo tengo un cuerpo que está hecho solamente de estas dos pelotitas que están acá? ¿Ok? Mi cuerpo corresponde a esas dos pelotitas. Entonces, ¿dónde dirían ustedes que está el centro de masa? En medio de los dos pelotitas, más cerca de la pelotita pequeña o más cerca de la pelotita grande. ¿A dónde estaría el centro de Cerca, masa? más cerca de la grande. Más cerca de la grande, correcto. Entonces, acá. Esto del centro de masa, en realidad, estamos hablando es de una distancia o la posición en el cual está ese punto. ¿Ok? Entonces, como vamos a hablar eso de la posición, entonces la posición va a ser un promedio ponderado donde tenemos el peso del objeto, ¿verdad? O la masa
entre la suma de las masas totales. Y eso en cada una de las posiciones. Ese es un poco el centro de masa. ¿Está claro? ¿O no? Sí, profe. Sí. Ok. El centro de gravedad, por el contrario, sí, dame un segundito. Ok, disculpen ahí. Entonces, la posición del centro de gravedad es igual a la suma, no de las masas, sino del peso, o sea, masa por gravedad, por la posición de cada una de las partículas. Masa de cada partícula por la gravedad de cada partícula. Entre la suma de todas las masas por las gravedades. ¿Me siguen con la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad? Compañeros, compañeras. ¿O son lo mismo? Compañeros, compañeras. ¿Serán lo mismo? No son lo mismo porque, bueno, creo, porque el centro de masa es con lo que se trabaja el resto. ¿Cómo? Con lo que se trabaja el resto. Porque donde Sabe que no se lo escucha, Valeria. ahí me escucha, profe, Sí. que según yo es diferente porque el centro de masa es como el punto central en donde se encuentra de ahí, un conjunto de masa, digamos. Ajá. Pero, o sea, estamos hablando de la masa, no de la fuerza, Ok. creo, según yo, pero no sé. Bueno, en realidad tiene razón Valeria en lo que está diciendo. El centro de masas tiene que ver con la ubicación de las masas de los objetos. Mientras que el centro de gravedad tiene que ver con el peso de los objetos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde sale un poco la diferencia. Pero el asunto o la diferencia, lo que habría que ver ahí, básicamente es que, ¿cómo es que se llama? Básicamente es que serían el mismo punto siempre y cuando, serían el mismo punto siempre y cuando la gravedad sea constante. ¿Ok? Si estoy en un sistema donde la gravedad es prácticamente constante, entonces el centro de masa y el centro de gravedad serían exactamente el mismo. Punto. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Y ese punto de ahí, ese punto es el punto de equilibrio. Entonces, si ustedes tienen un objeto y ese centro de masa del objeto o el centro de gravedad del objeto se encuentra colocado en algún punto estable, entonces los objetos no se van a caer.
Pero si el centro de gravedad está ubicado en un punto inestable, los objetos se caen. ¿Ok? Igual, el centro de masa o el centro de gravedad no necesariamente tiene que estar dentro del cuerpo o dentro del objeto que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa en una dona? ¿A dónde esperaríamos que esté el centro de masa o el centro de gravedad? En el centro del hueco. En el centro del hueco. No es parte de la dona. ¿Ok? Ese punto no necesariamente tiene que ser parte de la dona. Y en sí, digamos, cuando una persona corre y hace un salto alto, no sé si han visto ustedes eso, que viene una persona corriendo y salta sobre un obstáculo en los Juegos Olímpicos. ¿Lo han visto? Sí, de hecho sí. Sí, profe. Ok. A veces, si ustedes calculan la trayectoria de la parábola, esta trayectoria de la parábola se calcula es con respecto al centro de masa o centro de gravedad del cuerpo. Por eso, muchas veces esa trayectoria de esa parábola queda por debajo de la barra, aunque la persona logre saltar la barra. Entonces, ¿cómo hace eso? Con la contorsión. Ustedes han visto que siempre las personas cuando están en el punto más alto se doblan completamente para poder atravesar. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces ahí están alterando un poco ese centro de masa. Veamos un poco esta parte de centro de masa para que lo experimenten ustedes y sabían que su cerebro ya está entrenado en ese sentido, en ubicar bien el centro de masa y equilibrar el cuerpo al respecto. ¿Sabían eso? Pues tendría, ¿Cómo, Kevin? Kevin, no lo escucho. Kevin. Claro, sí se lo escucha. ¿Sí se escucha? Sí, yo sí lo escucho también. Sí, yo también. Yo también. Ah, no sé, yo no lo estaba escuchando. Kevin. Ah, bueno, ¿qué fue lo que dijo entonces? yo decía que tendría mucho sentido que lo hiciera, porque al ser tan pesado, entonces si está alineado sobre el centro de masa, menos músculos tienen que hacer como fuerza para acomodarlo, entonces como con una pila muchas cosas. Y pues, Ok, en realidad, digamos, si ustedes agarran un cuerpo, ¿verdad? Y el centro de las fuerzas no está ubicado bien, entonces ustedes no lo podrían agarrar. Por eso ustedes no pueden agarrar una regla muy grande, digamos de una puntita. ¿Ok? Ok, entonces vamos aquí. Hagamos este ejercicio como para que lo entiendan. Para que ustedes estén en equilibrio, o sea, no se caigan, básicamente el centro de masa de su cuerpo
siempre tiene que estar apoyado entre sus pies. ¿Ok? ¿Qué pasa si ustedes levantan uno de sus pies? Levantas en un momento. El punto de equilibrio cambiaría, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa? Digamos, levanten su pie derecho hacia la derecha, lo más estirado posible. ¿Qué pasa con el resto de su cuerpo? Bueno, ese será solo el mío, pero tiende como a girar como a la derecha también. El cuerpo se va hacia la derecha. Si usted levanta el pie derecho. El mío se va como hacia la izquierda, o sea, si levanto más el derecho se va hacia la izquierda. Sí, eso sí me suena más. Porque vean que si ustedes levantan el pie derecho, el centro de masa como tal, antes estaba en medio de los dos pies. Ahora, al levantar el pie derecho, el centro de masa estaría más bien ubicado más hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro mueve el resto del cuerpo hacia la izquierda, de tal forma que ahora el centro de masa esté ubicado sobre su pie. Si no, básicamente se van a caer. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Deme un segundito. Quiero que veamos otra cosa. ¿Ustedes no han visto en internet que se había vuelto bastante viral hace un tiempo el reto de la silla? Sí, profe. Sí, ¿lo escucharon? Sí, Sí, profe. ¿Ah? sí, se lo había escuchado. ¿Lo han hecho? La verdad, sí. Sí. No, profe. No. Pues ok, la que dijo que sí, me imagino que sí logró levantarse. Sí, y puse a mi tío a hacerlo y no pudo. ¿Verdad que es facilísimo levantarse? Ajá. Para las mujeres dicen, ¿cómo es que él no puede? Sí. Profe, yo lo intenté súper bueno, las primeras veces demasiado complicado. Ya como al séptimo intento, creo que ya muy harto, medio pude, pero ni por completo, fue como una parte nada más. No se pudo levantar para nada. Al puro final casi lo logro, pero o sea, que se joda, no, no sé. Ok, sí. En realidad, muy pocos hombres son los que lo logran y muy pocas mujeres. Muy pocas mujeres son las que no lo logran, más bien. Es que yo creo que es como la distribución del peso extra de la silla y a poder acomodar bien el de equilibrio es lo que más le cuesta a uno. O sea, ese peso extra de tenerlo muy, muy, muy cerca como uno, que uno no sabe cómo acomodarse para ver subir, básicamente. Eso fue lo que a mí más me costó, como acomodarme bien para Ok, poderlo hacer sin ningún problema. bueno, aquí veamos un poco a este chavalo cuando lo está haciendo para poder explicárselos bien. Entonces, porque ahí sí se ve todo el cuerpo. Entonces, ahí les voy a explicar bien cómo funciona el reto y por qué las mujeres sí pueden y los hombres no.
¿Ok? Voy a pararlo ahí. ¿Qué creen ustedes que es lo que está pasando? ¿Por qué los hombres no pueden y las mujeres sí? Desde el punto de vista físico o de física. Ni idea. Ok, veamos lo siguiente. Anatómicamente, los hombres y las mujeres no son iguales. Todos lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes se acomodan así, básicamente el centro de masa se estaría ubicando en la punta de los pies. Si agregamos un peso extra, vea que el centro del peso está aquí y el centro de la persona está más o menos como por acá. Entonces, la posición del centro de masa estaría como en este lugar. O sea, que si lo seguimos acá hacia abajo, estaría fuera del rango de equilibrio. ¿Ok? Y por eso, por más que lo intenten, no se van a poder levantar. A menos que empujen la silla contra la pared. Para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué las mujeres sí pueden y los hombres no? Principalmente porque los hombres tienen una espalda un poco más pesada que las mujeres. Los hombres son espaldones, por decirlo así. Mientras que las mujeres tienen mucho más peso en las caderas que en proporción que los hombres. Entonces, al tener más peso en las caderas, va a hacer que el centro de masa de las mujeres quede un poco más cerca. Entonces ahí sí logran que el centro de masas, por lo menos en este eje, quede ubicado justo en los pies. Y por eso se pueden levantar sin problema. ¿Lo ven? Ahora que lo menciona, tiene sentido, porque el hombre tiene esa tendencia de tener que cargar cosas y utilizar la espalda para, por ejemplo, ya los sacos y todo eso. Ujú. Entonces, más que todo es por eso. La cantidad de peso que tienen los hombres en esta posición hace que su centro de masa quede más corrido que el de las mujeres. Mujeres, ¿cómo ven esa explicación? ¿Lo entendieron? Sí, profe, porque en realidad ya me parecía raro que fuera cierto. ¿Qué? Que es Que de cierto que verdad pasara eso. Ok, no, en realidad sí tiene que ver un poco con eso. Ya, entonces, si ustedes ven todos los videos, las mujeres en algún momento lo logran. Veamos, al inicio parece parece un poco arte de magia, pero no, es una cuestión de anatomía, que eso sí tiene que ver un poco en este aspecto. Ok, entonces vemos aquí este otro. Ay, aquí. Entonces, si ustedes ven, básicamente la distancia que está el hombre del que está la mujer
básicamente no cambia demasiado. Y las mujeres se levantan con una facilidad sumamente grande. También otra cosa que afecta, ¿verdad? Que también afecta un poquito, es el tamaño del pie en proporción con la altura de la persona. Esa es otra cosa que también afecta. Entonces, porque básicamente ese punto de estabilidad y esas cosas son bastante importantes. Ok, entonces, acá, ya que les estaba hablando un poco de eso, ¿qué pasa si, por ejemplo, los que están estudiando ingeniería en construcción les piden hacer un edificio que tenga una forma de P o de un pie al revés? Y les dicen, póngale una piscina aquí, en la uña de ese pie. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a derrumbar el edificio o no? Compañeros, compañeras. ¿Qué dicen ustedes ahí al respecto? ¿Se caerá o no se caerá el edificio? ¿O cómo pueden hacer para que el edificio no se caiga? Compañeros, compañeras. Profe, habría que poner tal vez un soporte de, pues decirlo así, la uña a la parte izquierda Aquí poner o al piso. poner un piso. Poner un soporte ahí. ¿Sí? Ok. Pero si hacen eso, básicamente el arquitecto que fue el que diseñó la forma va a decir, no, eso se ve horrible y se quita el gusto de lo que nosotros queremos hacer. El gusto del edificio. Entonces no lo dejan hacer eso. ¿Qué otra opción alcanzarían ustedes como ingenieros? Ok, vamos a agarrar y vamos a poner en esta sección materiales mucho más pesados, un peso bastante grande. Y en esta sección vamos a poner pesos más livianos, que apenas aguanten la piscina y el agua. O vamos a tratar de poner todo el peso del edificio en esta sección. De esa forma, el centro de masa tenemos que asegurarnos que quede puesto acá. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe, y eso me recuerda una frase que el sueño de todo arquitecto es la pesadilla de cualquier ingeniero. Exacto. Pero el ingeniero tiene que jugársela con las cosas para que pueda, para que puedan funcionar. Ok, entonces, como les dije, sí, en realidad, de acá, en el ejemplo que encontré, sería inestable, el de la derecha. Vean ustedes dónde queda el centro de masas. El centro de masas está fuera de la parte estable.
Ok, entonces claramente es inestable esa figura, mientras que esta figura sí sería estable, porque el centro de masa está apoyado. Ok, entonces de ahí vamos a hablar de la estabilidad o inestabilidad de los cuerpos. Ahora, todo cuerpo siempre va a seguir la trayectoria del centro de masa. Entonces, en este caso, un cohete yo lo lanzo y el cohete va a seguir entonces la trayectoria de la parábola. Pero si estalla acá, una parte puede seguir por arriba y la otra parte puede seguir por abajo. Pero por más explosión que haya, por más grande sea esa explosión, el centro de masa siempre va a seguir esa trayectoria de la parábola. ¿Está claro? Sí, profe. Por eso cuando ustedes ven una bomba de turno, ¿qué pasa con esa bomba de turno? ¿Ustedes han visto alguna bomba de turno que pueda ser una forma de un corazón en el cielo? Ahora que lo pienso, no. Se podría hacer si yo lanzo varias, porque aquí se van a hacer formas de esferas. Entonces yo puedo hacer varias que generen todas esas formas de esferas y genere eso con una precisión bastante buena. Pero en sí, una sola bomba, usted nunca va a poder hacer eso. Siempre va a tener la forma de la esfera. ¿Por qué? Porque vean que es un solo paquete. Ese paquete usted lo lanza para arriba. Entonces, nada va a ser tan simple como una caída libre. Sube el objeto, baja el objeto. Pero en el punto más alto, ese va a estallar. O sea, va a tirar una partícula para arriba y esa partícula para arriba va a tirar otra partícula para abajo y así en cada uno de los sentidos. ¿Ok? Entonces, al generar eso así, básicamente el centro de masa del objeto, si ustedes reúnen todas las partículas en su centro de masa, el centro de masa de esa bombeta solamente va a ser caída libre. Sube y baja. Punto. Se oye bastante aburrido. Que no tomen formas. Pero en realidad eso es gracias al centro de masa. ¿Está claro? Compañeros, la teoría de lo que les he Sí, profe. explicado. Sí, no, más o menos. ¿Hay alguna duda? Compañeros, compañeras. No, profe. No, Todo claro, profe. está claro esos Estamos, temas. sí, pero Ok, estamos listos vamos. sin miedo al éxito. ¿Cómo? Estamos listos sin miedo al éxito. Ok, excelente. Entonces, vamos a hacer un receso de 10 minutos y después nos dedicamos a hacer algunos ejercicios. Ahí voy a hacer algunos rápidos que ya tengo hechos de un documento anterior que estuve buscando, entonces, como para poder aprovechar un poco más el tiempo. Ok, entonces vamos a un receso de 10 minutos. Voy a poner esto. Entonces, ahí muchas gracias a la compañera que me acordó que no estaba grabando. Entonces, les estaba diciendo que si queremos calcular el centro de masa de un objeto sólido, vamos a necesitar entonces integrar.
Porque lo que nosotros vamos a hacer es que agarramos el objeto, ¿verdad? El objeto como tal, y lo vamos a separar en pequeños trocitos de masa, y cada uno de esos trocitos de masa, entonces vamos a encontrar el centro de masa o la posición de todos ellos en un punto que vamos a llamar el centro de masa con respecto a alguna coordenada en específico. Como lo hacemos con trocitos tan pequeños, entonces van a ser básicamente infinitos trozos. Entonces por eso el centro de masa va a ser 1 entre la masa total por la integral de la posición del centro de masa por cada una de esos pequeños trocitos de masa. Ya la ubicación de cada trocito por la masa que tenga cada uno de esos trocitos. Para eso vamos a ayudarnos de 3 conceptos importantes. Uno de ellos ya ustedes lo habían visto bastante en química, que era la densidad del cuerpo. Con la densidad vamos a decir que es la masa en cada uno de esos trocitos y el volumen que tenga cada trocito. ¿Ok? De esa manera, como muchas veces la densidad es constante, entonces podemos despejar y vamos a decir que este diferencial de masa lo podemos cambiar por densidad multiplicado por un diferencial de volumen. Y como el volumen está en 3 dimensiones, sería un diferencial de X por un diferencial de Y por un diferencial de Z. O sea, eso se me volvería una integral triple. Que en caso de física 1, lo que no se usa es integral triple, sino lo que se hace es, en, digamos, algunos casos, sería parametrizar un poco las funciones para que quede una integral ahí sencilla. ¿Ok? También podríamos distribuir la masa como si fuera una pizza. Vean que la pizza, el grosor prácticamente no me interesa, el grosor de esa pizza. Entonces yo lo podría hacer en una cuestión que es superficial, o sea, en la superficie. Estos conceptos de densidad son más importantes en física 2 porque ahí ya prácticamente llega el profesor y les va a explicar esto como si ya ustedes manejaran a la perfección esos conceptos. Entonces, por eso nunca me gusta que si estamos viendo estos temas, dejarlo de lado. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, como lo que tengo es una superficie, aquí yo voy a decir que tengo una densidad superficial. Entonces, utilizo el signo sigma. Con rho, yo digo que es una densidad volumétrica. Con sigma, una densidad superficial. Entonces, sería la cantidad de masa en un área determinada. Igual. Entonces, si despejamos el DDM va a ser rho por el diferencial de área. Sería una integral doble. Ahora, si estamos trabajando con alambres, si estoy trabajando con alambres, ¿en cuántas dimensiones está ese alambre? Vean que no me interesa el grosor del alambre. Entonces, solamente yo lo puedo separar en un diferencial de masa que tenga un grosor d de x o una longitud d de x.
¿Ok? Entonces, como estoy en un solo lado, voy a decir entonces que lambda es igual a la masa que tenga en una longitud determinada. Y eso entonces sería una integral simple. Este es el principal que se puede ver en física general. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Tengo que admitir que me entró miedo cuando dijo integral doble. Integral doble, integral triple. No, esas no Sí. las vamos a hacer acá. Ah, bueno, qué dicho. Pero sí podemos parametrizar algunas cosillas o algo así. Entonces, nada más como para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, si quieren, empecemos a integrar. Y vamos aquí. Y vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos están, aquí los tengo resueltos. ¿Quieren que les pase este documento? Sí, profe. Con ejercicios resueltos. Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces ahí les voy a pasar este documento. Y viene lo siguiente. Nos dicen que una partícula de 10 kilogramos de masa se mueve con esta velocidad. Entonces, para los 10 segundos, ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal que tiene la partícula? ¿Cómo calculamos el momento lineal? Por velocidad. Sería la masa por la velocidad que tenga en ese instante. O sea, este t lo cambio por el tiempo que nos están dando. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, y si queremos saber la fuerza, la fuerza la encontramos como la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Verdad? Que es el cambio de momento con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esto, nos va a quedar 10t menos 1 más 25. Entonces serían, Profe, pero si es una derivada, el 2,5 se volvería cero. correcto. Entonces esto sería más 0. Por eso ni siquiera lo puse ahí. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces sería 100t menos 10. Y como nos están diciendo que lo determinemos para t igual 10 segundos, entonces la fuerza neta serían de 990 newton. Ok. Eso es como para que vean un poco este concepto de momento. Ahora nos dicen, bueno, voy a ponerlo por acá. Porque sí quiero que lo hagamos un poco. Nos dicen, una esfera de medio kilogramo de masa se movía con esta velocidad. Justo antes de colisionar con otra esfera, cuya masa es de 1,5 kg o 1,5 kilogramos y se mueve con esta otra velocidad. ¿Ok? Si nos dicen que la velocidad del de 5 kilogramos después de la colisión es esta, ¿cuál es la velocidad de la masa de 1,5 kilogramos? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Ok? Entonces,
el momento final es igual al momento inicial. Bueno, aquí estoy poniendo momento inicial es igual al momento final. Entonces, la masa de la partícula 1 por la velocidad que tenía, o sea, 0,5 kilogramos por la velocidad en el eje X. Como son vectores, tengo que trabajar cada eje por separado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, la masa 2 por la velocidad 2 en el eje X es igual a la suma de lo mismo, ¿verdad? En los momentos. Pero en este caso con las velocidades finales. Si despejo aquí la velocidad final, va a ser, este está sumando, pasa al otro lado a restar, y esta masa pasa a dividir. Entonces la velocidad final de la partícula 2 va a ser 1 entre la masa 2 por la masa 1, velocidad de la partícula 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 de la partícula inicial, menos la masa 1 por la velocidad final de la partícula 1. ¿Me siguen? Que en este caso sería 1 sobre 1,5 por masa 1, 0,5 por la velocidad 1 en X, 2, más la masa 2, 1,5 por la velocidad de la partícula 2, que sería menos 1, menos la masa de la partícula 1, 0,5, por la velocidad después del choque, o sea, por menos 1. Y eso me da 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la partícula 1 en Y? Menos 3. La 2 en Y. Más 2, ¿no? Más 2. Y la 1 final en Y. 3. Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me va a dar 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ¿y en Z cuánto les da? En Z aquí son 5. Aquí son menos 3. Y aquí son menos 4.
También es cero. También de cero. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasó con la partícula esta grandota? Llegaron las dos bolitas, una venía con todas esas velocidades, la otra venía con las otras con las otras velocidades, chocaron y al final esta segunda partícula se quedó ahí quieta. Y esta otra, entonces se fue. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Lo que quiero que noten, Carlos. Sí, se entendió, profe. Ok. Lo que quiero que noten es que vamos a trabajar cada eje por separado. ¿Ok? Ahora, la colisión será elástica, inelástica o completamente inelástica. ¿Es completamente inelástica? No, Esta la descartamos. ¿Por qué? ¿Por qué no es completamente inelástica? porque no se quedan pegados. ¿Y cómo sabemos que no se quedan pegados? Porque una de las pelotas se quedó completamente quieta y la otra no tenía momento. Correcto. Las velocidades finales no son iguales. Por eso sabemos que no están pegados. ¿Será elástica o inelástica? La única forma para saber es calcular entonces la velocidad al cuadrado. Entonces, yo sé que la velocidad o la rapidez al cuadrado va a ser igual. Ok, esto lo podemos ver de varias maneras. Al producto punto de las velocidades. En otras palabras, sería velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado más velocidad en z al cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, para poder encontrar la energía cinética, es un medio de la masa por la rapidez de la partícula al cuadrado. O si lo quieren ver, la norma de ese vector velocidad, ¿cuál va a ser? La raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado más velocidad en z al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras, los primeros temas que habíamos visto en el curso. Ese sí me acuerdo. Ok. Y si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar? Se va a la raíz. Entonces, para encontrar la energía cinética, puedo sacarlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, para eso, yo saco la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Más la partícula 2, un medio de la masa
por la velocidad de la partícula 2 al cuadrado. Eso a mí me había dado 20 julios. Si hago eso al final, me da 6,5 julios. ¿Qué significa? Que puede ser inelástica o completamente inelástica. ¿Cuál de las dos será? Ya dijimos que no es completamente inelástica porque las velocidades finales no son iguales. Entonces, ahí tenemos la respuesta. ¿Está claro? ¿O no? Está claro, profe. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos esta otra de bolas de billar, que ahí se los voy a dejar un poco para que ustedes trabajen esas cosas. Ok, ahí la idea es que vean un poco las cosas y después lo calculen. Ve aquí hay una que le dan una densidad lineal, ¿verdad? Una densidad lineal de carga, un lambda. Entonces les preguntan la masa del objeto y la posición del centro de masa. ¿Ok? Entonces ahí para que calculen un poco y esta de velocidades de centro de masa y cosas así. Estos eran algunas de las tareas del semestre pasado. Entonces para que las puedan desarrollar. Nada más que en este documento que tengo acá, también tiene del resto de los temas. Entonces hay algunos ejercicios de ¿cómo es? De aceleración centrípeta o cosas así. Del momento de inercia, que son temas que vamos a ver más adelante. Ok, conservación del momento angular. Temas de torques, de estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos otros ejercicios son los temas que nos hacen falta. ¿Ok? Si quieren, ahorita, en un ratito, les subo este documento. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, son las 6:49. ¿Hacemos este otro ejercicio o ya están muy cansados para hacer un ejercicio de centros de masa? Compañeros, compañeras. Hagamos eso, profe. Hacemos este. No importa que nos pasemos un par de minutos. No, porque por si hay para que quede en la grabación. Ok, excelente. Entonces, dice lo siguiente. Esta mujer de 45 kilogramos está de pie en una canoa de 60 kilogramos y 5 metros de longitud. Vamos a suponer que la canoa es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que el centro de masa de la canoa, ¿dónde va a estar? Compañeros, compañeras. Ajá. Sí, justo en el medio, ¿no? En el medio de la canoa, o sea, a 1,5 metros de donde está la mujer. Si se desprecia la resistencia del movimiento de la canoa en el agua
¿Qué distancia se mueve la canoa durante este proceso? Bueno, ahí me salté un poco. La idea general es la siguiente. Tenemos esta mujer que está a 1 metro del inicio. Entonces la mujer se va a mover dentro de la canoa y va a estar ahora a 1 metro antes de llegar al final. Entonces lo que queremos saber es cuánta distancia se movió la canoa hacia atrás. ¿Me siguen? Esto es parecido a que ¿quiénes han estado encima de una patineta? Una patineta quieta. Yo Sí, probé. sí, alguna vez probé. ¿Alguna vez? Ok. Yo en mis días de juventud también anduve bastante en patineta. ¿Qué pasa si ustedes levantan este pie para salirse de la patineta y se ponen el pie fuera de la patineta? ¿Qué va a pasar ahí? Dicen, podría ser el otro lado. La patineta, correcto, se va a mover a una velocidad bastante grande hacia atrás. Entonces, al final, su pie de apoyo, en otras palabras, va a quedar usted básicamente así. ¿Cierto? Compañeros, compañeras, va a quedar así en el suelo. Y aquí va a estar la patineta, moviéndose en esa dirección. ¿Por qué sucede eso? Porque en el momento en que usted está dentro de la patineta, el centro de masa, vea que está acá. Ahora, si usted se mueve hacia adelante, entonces, como no hay fuerzas externas, la patineta se va a mover para atrás para que el centro de masa permanezca en el mismo lugar. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, probé. Sí. Ok. Ese es el mismo principio que vamos a usar acá. Entonces, como la muchacha se va a mover, ahora se va a mover acá. Nosotros la vamos a observar acá. Alguien que esté fuera de la canoa va a observar que la muchacha se va a mover ahí. Entonces, pongamos un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia quieren utilizar? ¿Dónde quieren poner el 0 en el eje X? ¿A dónde quieren poner ese 0? Al inicio de la canoa, donde está la muchacha, al final de la canoa, ¿dónde? ¿Dónde lo quieren poner el sistema de referencias? ¿Se podría poner en la mitad de la canoa? En la mitad de la canoa, Digo yo, no sé, por decir algo. en cualquier lado se puede poner. Entonces lo ponemos aquí en la mitad de la canoa. Sí, puede ser. Entonces ese es X igual a 0.
Entonces, al inicio, ¿qué vamos a tener? La posición del centro de masa, ¿cuál va a ser? Va a ser la masa de la muchacha por la posición de la muchacha. ¿En qué posición está? ¿En qué valor del eje X está aquí la muchacha? En las X negativas. Ajá, Sería ¿y qué en valor? menos un medio. No, menos 1,5. Ah, bueno, sí, sí, perdón. En menos 1,5 metros. Más la masa de la canoa por la velocidad de la canoa. ¿Y cuál sería? Por la posición de la canoa. ¿A dónde está el centro de masa de la canoa? En 0. En 0. Excelente. Entre la suma, entre la masa total, que serían 105 kilogramos. La masa de la muchacha más la masa de la canoa. ¿Y eso cuánto le da? Me da menos 0,64. Entonces eso da menos 0,64 metros. Eso significa que el centro de masa está más o menos por acá. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar después, al final? Si calculamos la posición del centro de masa, ¿cuál va a ser? Sería la masa de la muchacha por la posición, por la nueva posición de la muchacha. ¿Cuál va a ser esa posición? 1.5. No, porque el 1,5 sería aquí. Pero vea que la canoa y la muchacha se mueven para atrás. Sería 1,5 menos X. Donde X es la distancia que se movió la canoa para atrás. Esta X. Que es esta misma X. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, sí, ya entendí esa parte. Más la masa de la canoa por la nueva posición de la canoa. ¿Cuál es la nueva posición del centro de masa de la canoa? Menos X. Entre el total, 105. Y como no hay fuerzas externas, entonces esto me tiene que dar la misma posición del centro de masa que tenía al inicio, o sea, 0,64. Y ahora
Resuelvan eso. ¿Cuánto les da X? Vean que les tiene que dar un valor positivo. ¿Ya lo resolvieron? Entonces sería 0,64 por 105 y sería entonces 40 menos 45 por 1,5. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? 45 por 1,5. 45 por X. Entonces me va a quedar 0,64. Este pasa a multiplicar. Esta multiplicación está sumando, pasa a restar al otro lado. Y después 45X. 45 por menos X da menos 45X y 60 por menos X da menos 60. Entonces serían menos 105X igualado a esa otra expresión. ¿Y cuánto les da eso en la calculadora? Pero no sé si estoy mal, pero me da como 0,002. Sí, a No mí también me creo. dio así. Me da 0,0, me da 0,03 redondeado, digamos. O sea, algo hice mal. ¿0,003? No. Algo hice mal ahí. Vamos a ver qué hice mal. Entonces sería la masa de la muchacha por 1,5. Vamos a ver, 45 por menos 1,5. Ajá. 60 por 0 porque lo puse aquí. Entra en la masa total. Sería 0,64 metros. Y ese otro es la masa de la muchacha. 45 por. Ahora sí está en la posición 1,5 metros. Que sería aquí. Pero se corrió hacia atrás. Menos X. 60 menos X en 305.
Y las posiciones del centro de masa siguen siendo igual. Sí, no sé, no veo. Ujú. Entonces se está moviendo 3 centímetros, 20 centímetros. Ok. Es que no veo el error. Bueno, hagámoslo de la otra manera. Si lo calculamos así, si calculamos ese centro de masa, ¿cuánto nos da ese centro de masa? $45 por 1.5 más 60 entre 105. Eso me da 1,21. 1,21 metros. Entonces, menos 0.64. Sí, me está dando que se corrió 57 centímetros, que ese suena más lógico. Pero no entiendo. Ok. Vamos a ver. Está corriendo una distancia X para atrás, la muchacha. Y este se está corriendo una distancia X acá. Sí, no. Ok. 0.64. Profe, disculpe, ¿cuánto le hago con lo que he hecho antes? Como 0.50 y algo. 0.57 metros. O sea, No sé, no. 57. ¿Ah? Es que yo estaba probando y puse, no sé por qué el primero me dio menos 0,64 y metiéndolo así en el otro. Ay, sí, 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 sí. Es que este es negativo. Ahí me daba 0,53. Este es negativo. Entonces, ahí fue el error que tuve. Entonces sería menos 0.64 por 105 menos 45 por 1.5 entre menos 105. Entonces, esta X me está dando No sé, 1,28. a mí me da 0,85, es menos 0,64 por 105 menos, 45, es que puse 15, sí. Menos 1,28 Ajá, sí, ya me dio. metros.
Eso me suena más. Ujú. ¿Ok? Que igual, si nosotros lo hacemos, esa es como la forma, la parte formal de resolverlo. Pero hay otra forma también de resolverlo, que sería calcular el nuevo centro de masa. O sea, el nuevo centro de masa, ya cuando la muchacha se ha puesto acá, ¿cuánto sería? Aquí con respecto al centro. Con respecto al centro de esa nueva canoa, ¿cuánto sería el centro de masa? Compañeros, compañeras. Sería entonces 45 por 1.5 más 60 por 0, ¿verdad? 60 por 0 entre 105. Me ¿Y eso da me da? 0,64. 0,64. O sea, antes estaba acá. Ya, si está acá, antes el centro de masa. Antes el centro de masa estaba por acá. ¿Cierto? Ahora el centro de masa está por acá. Pero como tienen que estar en la misma posición, entonces, ¿cuánto se tuvo que correr ese para atrás para llegar a la posición menos 0,64? Que esa es otra forma de hacerlo. Sería El 1.28. 1.28 metros se tuvo que correr para atrás el sistema. ¿Entendieron las dos formas? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Sí, ahí sí, me profe. disculpan que no sé por qué se me fue este menos de acá. Es que aquí lo puse demasiado pequeño. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo van viendo esos temas? Compañeros. Están bien, ahí van. Sí, ahí no son tan recomplicados, pero sí es cuestión de tener bastante cuidado, ¿verdad? Como en todo. Entonces, bueno, si quieren no los atraso más, ahí me despido de los que están viendo el video.